Cordial saludo, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana, una nueva vida en Jesucristo, UNBJ. Shalom para todos desde Colombia, desde la ciudad de Medellín. Estamos nuevamente unidos a través de estos medios de comunicación, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos puedes seguir a través de nuestras cuentas, puedes allí interactuar con nosotros, puedes visitar nuestra página de YouTube, en donde puedes encontrar las listas de reproducción de Ezequiel Isaya, mi hijo, que tiene el ministerio UNBJ Niños TV. Y también puedes continuar enviándonos tus comentarios. En estos días he publicado muchos de los comentarios que cada uno de ustedes nos han enviado. También nos han enviado audios, pero no tenemos la capacidad en este momento de ponerlos al aire porque no tenemos todavía esa tecnología de digamos, reproducir los audios en Facebook o en Instagram. Así que he dejado los textos que algunos de ustedes nos han enviado. Quiero también agradecer a la audiencia, a los suscriptores, a las personas que nos siguen y que día a día están con nosotros. He recibido muchos correos, mensajes donde las personas manifiestan, escuchan las prédicas, han sido muy enriquecedoras para ellos y gracias primeramente a nuestro Padre Eterno que hace posible que nosotros sigamos emitiendo la palabra de Dios, y también a ustedes que día a día comparten nuestras predicaciones, nuestros mensajes de reflexión, y que próximamente estaré anunciando nuestra página web donde vamos a estar tratando otros temas de salud, belleza, moda y manualidades, para que ustedes también, aparte de toda la parte bíblica, teológica, también tengan algunos consejos de nutrición, de belleza, moda, salud y de manualidades. Bien, vamos a iniciar con la oración. Padre eterno, te damos gracias en esta hora por tanto amor, tanta fidelidad que tú nos has dado. Gracias por este público maravilloso. Y gracias, Señor, porque maravillosas son tus obras y son para siempre. Pido tu gracia, ciencia, sabiduría, la presencia del Espíritu Santo en mí para emitir este mensaje con poder. Toca las mentes, toca los corazones, que no sean mis palabras, sino que sea tu fluir en mí. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. A todo el hombre fuerte que se quiera levantar durante las emisiones de este mensaje, y guarda nuestras vidas. Nos cubrimos con la sangre poderosa de Jesucristo y pido que tú estés en medio de este mensaje, que sea el Espíritu Santo en mí y que tú me pongas el fluir como siempre lo haces para llevar este mensaje con excelencia y con poder. Pido tu gracia y tu favor en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, entonces hoy vamos a tratar un tema importante que las personas me han pedido. Vamos a hablar acerca de qué es la prostitución. ¿Qué es la prostitución espiritual, la prostitución ministerial, la prostitución física y la prostitución matrimonial? Gracias a todos ustedes porque van enviando sus comentarios y también sus sugerencias de los temas que a ustedes les gustaría que nosotros tratáramos. Permíteme presentarme para aquellas personas que no me conocen. Yo soy Patti Ramos, teoterapeuta, conferencista y predicadora de la palabra de Dios y de mensajes de crecimiento personal y espiritual. Bien, entonces vamos a ir a Oseas 2, capítulo 5. En Oseas 2, capítulo 5. Gracias, Señor. En Oseas capítulo 2, 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? En este mensaje dice el Señor: Gomer representa a Israel. Israel se comporta como una desvergonzada. Todo el tiempo anda diciendo: voy a buscar a mis amantes, pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta, me alimentan, me visten, me perfuman y me divierten.
Irá en busca de sus amantes, pero no podrá alcanzarlos, ni tampoco los encontrará. Yo voy a encerrarla en una cerca de espinos para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. Ella no quiere reconocer que soy yo quien la alimenta y le da todo lo que le falta. Hasta oro y plata le he dado y con ellos se hizo ídolos. Por eso voy a quitarle todo eso que le he dado y ante sus amantes la desnudaré y la avergonzaré. De esta no se va a salvar. Voy a ponerles fin a sus fiestas de cada semana, de cada mes y de cada año, ya no volverá a alegrarse. Ella siempre presume de las muchas higueras y viñas que le han regalado sus amantes, pero yo las voy a destruir y las convertiré en matorrales. Los animales salvajes las devorarán. Cuando visita a sus amantes se pone joyas y les lleva regalos, pero a mí me tiene olvidado. Por eso la voy a castigar, pues ha adorado a dioses falsos. Pido a producciones le bajemos un nivel, un punto de instrumental. Gracias. Y aquí vemos una historia de una mujer, Gomer, que era una prostituta, pero que dice la palabra de Dios que Gomer también viene siendo la condición del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y realmente vemos que en la historia que parece ser que es una mujer que ella tiene un comportamiento y tiene una forma de actuar y una forma de hablar y una forma de una conducta que vemos y podemos deducir acá en la historia de Gomer, y realmente esa es la historia del ser humano como tal. Y por eso he elegido en el día de hoy la prédica acerca de la prostitución, porque a veces pensamos que la prostitución es solamente una mujer, un hombre, porque el hombre también se prostituye físicamente, pero vamos a entrar mucho más a fondo realmente qué es la prostitución como tal. Así que vemos entonces aquí en la historia de esta mujer que ella confiaba eran los amantes, que la alimentaran, que la vistieran, que la divirtieran, pero ella se había olvidado de su primer esposo. Y esa es la misma historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que somos nosotros. Realmente cuando el ser humano comienza a buscar ídolos, comienza a buscar otras fuentes, otras fuerzas, otras cosas que lo llenen, personas, comienza a buscar otras idolatrías y comienza a buscar otro tipo de dioses, entre comillas. Esto también es una prostitución espiritual que más adelante lo voy a explicar. En la Biblia la prostitución es muy mencionada y vemos muchas historias de mujeres que estaban en la prostitución, pero de casos de prostitutas, y vemos también que Sodoma y Gomorra era también desordenada sexualmente, porque también desde el niño hasta el más joven y adulto y anciano tenían todo tipo de desórdenes sexuales, y realmente en la Biblia se menciona mucho la prostitución, tanto espiritual como física. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando fue creado por Dios fue creado en un diseño santo, agradable a Dios, pero que el enemigo todo lo distorsionó, lo envolvió eso se llama sendas de pecado. El enemigo lo que hizo fue dañar la naturaleza de Dios y al ser humano, y dañar todo el diseño que Dios había creado con Adán y Eva. Y el enemigo lo que hizo fue distorsionar. Cuando algo está distorsionado es que está la distorsión nos habla de que algo se desvió. Por eso era que Sodoma y Gomorra eran desviados sexualmente. Cuando hay una distorsión es que realmente nos está hablando de que hay un camino que se fue de una dirección correcta a otro lado, o se desvió realmente. Y la prostitución nos habla de una desviación sexual, pero también lo vamos a ver más adelante, otro tipo de prostitución que es muy usual en las personas. El ser humano como tal fue dañado, todos los seres humanos, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos simiente de pecado.
por el pecado de Adán y Eva. Nosotros nacimos de esa simiente. La creación inicial de Adán y Eva era perfecta, pero hubo un ataque del enemigo que dañó todo lo que Dios había creado. Así que hoy vamos a ver por qué las personas se prostituyen, por qué las mujeres están en la prostitución, por qué los hombres están en la prostitución, qué es lo que pasa realmente internamente en las personas cuando practican la prostitución. Así que vemos entonces aquí en Oseas que esta mujer era desvergonzada. En la Biblia, cuando se habla de que una persona es desvergonzada, es porque esa persona perdió todo temor de Dios y esa persona es descarada. Entonces, cuando en la Biblia nos hablan de una mujer desvergonzada, un hombre desvergonzado, realmente nos está hablando de descaro, que es cuando la persona ya no le importa nada y pues actúa de una manera libre, sin importar los juicios de Dios, o tampoco sin importarle a esas personas que pueda traer ese tipo de vida desordenada de prostitución a su vida personal o física también. Así que vemos que en la prostitución juega un papel importante en muchas cosas que hoy voy a hablar. Antes de predicar, creo que ustedes ya lo saben, yo lo he explicado de manera muy contundente. Cada vez que yo voy a predicar, espero tener el tema que Dios ponga en mi corazón, lo confirme y me dé la fuerza. Cuando ya siento que tengo la fuerza para hablar, para predicar, predico. Antes no lo hago porque no quiero hacerlo en mis fuerzas y decir otras cosas que nada tienen que ver con el mensaje de la palabra de Dios. Ustedes saben que palabras hay muchas, mensajes hay muchos y predicaciones hay muchas, pero muy pocas son ungidas. Ungidas es que tienen la cobertura del Eterno, de Elohim, o la cobertura del Espíritu Santo fluyendo ahí en el mensaje. Prostituir significa entregar, conseguir, promiscuidad, vender y fornicar, que es también pecar. Entonces, cuando una persona se prostituye es porque entrega su cuerpo o entrega sus dones preciosos para conseguir algo, dinero, ropa, comida, unos bienes, cualquier tipo de ventaja para esa persona que se prostituye. Es una promiscuidad, que también quiere decir que la persona no se guarda en recato, ni en santidad sexual, ni en fidelidad a una sola pareja, sino que la persona comparte su cuerpo con muchas más, y eso también es prostitución. Vemos que hay una noticia actualmente donde una mujer estaba vendiendo a sus hijos. Esa noticia está actualmente ahora, que una mujer venezolana estaba vendiendo a sus niños en pornografía infantil, los grababa o no sé qué era el tipo de manejo que ella le daba a esos niños, y con animales, y hacía muchas cosas para obtener dinero, y enviaba todo ese material a los Estados Unidos, y ella fue arrestada en este momento. Eso fue una noticia que salió hace poco, una venezolana que estaba vendiendo a sus pequeños hijos. Y vemos que este tipo de acciones de prostituir, de vender, de obtener a través de la sexualidad ganancias deshonestas, dice la Biblia, estas personas que toman el camino de desviarse, de venderse, de entregarse y de pecar con su cuerpo, esto también tiene una consecuencia que más adelante, aunque la persona no lo quiera, le va a llegar la consecuencia. Te voy a contar, tengo mucho para hablar en este tema, pero voy a dejar que el Espíritu Santo fluya y que me dé las palabras exactas para lo que vamos a hablar en esta hora. Hace mucho tiempo que trabajé en una agencia de modelos. Ustedes algunos saben que yo me moví mucho en ese medio, en la parte de capacitación, como consultora, como conferencista. También fui modelo profesional, pero lucía sobre todo ropa
de marca y de glamour, como ropa muy elegante. Y mi pasarela me admiraban bastante, me decían la modelo impacto, y era mi campo. Nunca estuve como en cosas así de ropa interior o vestidos de baño o desnudos, nada de eso. Mi campo siempre fue como la parte glamurosa, y me moví mucho como conferencista y como modelo a la misma vez. Hacía esos dos trabajos así porque Dios me permitió moverme en ese ámbito artístico, pero siempre haciendo mucho respeto sobre mi cuerpo, haciendo cosas estéticas en la parte del modelaje bonitas, o sea, cosas elegantes con altura, con finura. Algunos de ustedes me han visto en algunas fotos modelando. Eso fue en ese momento. Lo cuento de manera testimonial, porque también uno debe contar de dónde lo sacó el Señor. Pero te voy a contar una historia. Había una mujer, ya ella de mucha edad, y ella movilizaba a muchas niñas que yo les daba conferencias de capacitación de glamour, etiqueta, refinamiento personal. Les enseñaba todo lo de valores humanos, todo lo de expresión verbal, como esta parte de relaciones públicas, de manejo de protocolo y demás. Y ese era mi campo, darle a ellos las capacitaciones y demás, pero yo sí veía que cuando ellos a veces llegaban, ellas o ellos, porque también había modelos, llegaban de eventos, muchos de ellos llegaban con mucho dinero. Y me preguntaba yo, porque yo nunca manejé ese mundo así, como te lo voy a explicar. Nunca manejé el modelaje en esa forma, sino que lo hice a nivel artístico. El modelaje artístico es cuando la persona, digamos, luce ropas, ropa deportiva, como te digo, ropa de Chanel, ropa de alta costura, ropa bonita, elegante, cosas finas. Y estas jóvenes llegaban con mucho dinero. Al día siguiente, otra vez que yo las capacitaba, frecuentemente, digamos, tenían capacitación una semana de diferentes temas. Entonces, digamos que se les capacitaba, por decir, algún miércoles, al otro día jueves debían volver a continuar la capacitación, y llegaban muy trasnochadas, llegaban con mucha plata. Había una que gastaba mucho, gastaba demasiado dinero, y había una señora que las manejaba a ellas. Se llama ellas le dicen que son como las personas que las manejan, pero es que ellas estaban haciendo era un tipo de manejo con su cuerpo, o sea, se prestaban era para prostituirse o entregarse o salir con personas a cambio de dinero. Esto lo supe luego, más adelante lo supe, de que realmente la señora que las recogía, las llevaba en la camioneta para allá y para acá, realmente las vendía. Y las jóvenes, claro, aprovechaban que tenían su cuerpo bonito y que tenían toda esa juventud y que tenían todas esas posibilidades. Entonces había un juego que es cuando está la persona, el proxeneta, que es el que vende a las personas, está el cliente que las compra, y está el producto, que es la mujer o el hombre que se deja comprar. Eso se llama prostitución, porque esta persona está vendiendo su cuerpo a cambio de dinero, a cambio de viajes, a cambio de algún tipo de esto se llama hacer un cambio, un cambiazo, de que yo te doy esto, tú me das esto. Entonces esos trueques, todo eso es prostitución, porque a veces pensamos que la prostituta es la que se para en las esquinas, que está, digamos, en determinado sector, que se comporta de determinada manera, y no, la prostitución tiene muchos niveles, porque hay niveles altísimos de la prostitución. Por eso fue que salió un libro que ustedes lo pueden de pronto consultar en algún medio de estos de internet, de Madame Roche, algo así, y ella comenta cuáles eran las clientas
que ella vendía, es decir, cuáles modelos, reinas eran las que ella promovía y promocionaba en sus castings o en sus portafolios de fotografías que ella mostraba a los clientes para que estas modelos o reinas fueran vendidas. Yo no estuve en ese campo, ese no fue mi campo fue capacitación, vuelvo y lo reitero porque siempre hay que dejar claro todo para que no haya ningún tipo de duda con respecto a cualquier otro manejo que de pronto personas hacen con su vida y con sus profesiones, pero en mi campo nunca lo hice, así que le di mucho respeto y mucha altura a lo que Dios siempre me ha entregado. Así que te puedo decir que estas jóvenes se prostituían en esa manera y digamos que por una fuente que me comentó, ellas se ganaban como en un día 1.000.000 de pesos. Estamos hablando hace muchos años, y tenían pues una vida bastante holgada económicamente, pero trabajando en esa manera. Esto se llama prostitución. Ahora bien, hay muchachas jóvenes y caballeros también jóvenes que prostituyen sus cuerpos a través del webcam. La webcam es cuando las personas utilizan el internet, las cámaras, y hacen un tipo de manejos a través del internet. Se llama webcam, la cámara en internet. Entonces ellas hacen ese manejo. Hace un poquito de tiempo conocí a unas jóvenes que vinieron a comprarme productos de belleza, que ustedes saben que yo soy asesora de belleza también, y les pregunté porque el Espíritu Santo me mostró inmediatamente que ellas trabajaban en eso, y les dije, ¿ustedes niñas qué hacen? Y también me salieron con la misma respuesta, no, pues es que es como te digo. Cuando me dicen, ¿cómo te digo? Entonces les dije, ¿ustedes son de webcam? Me dijo, sí, nosotros trabajamos en eso. Y las vi estaban muy desfiguradas, estaban muy... ese mundo de la prostitución agota bastante, y ese mundo de la prostitución denigra, destruye, y no solo eso, sino que ellas van cogiendo como un aspecto físico muy particular de esa función que ellas hacen, y que esto las va marcando. Es como el drogadicto va teniendo la marca, una marca que lo identifica como drogadicto, es como el ladrón, es como cualquier persona que tiene un determinado trabajo de pecado. Ese trabajo de pecado los marca y les hace tener como una apariencia física de acuerdo a lo que están haciendo. Por eso es que muchas veces cuando vemos a estos que se visten totalmente de negro, que son los que son satanistas y todos estos heavy metaleros y demás, ellos ya tienen un sello de la oscuridad. Es lo mismo, entonces las chicas las vi con una mirada muy triste, pero también muy marcadas por ese mundo de la prostitución, porque ese mundo de la prostitución marca a las personas. Y les dije que eso que ellas hacían era prostitución, y me dijo, no, pero pues es que no hay trabajo, ahorita no podemos trabajar porque es que no, está muy complicado. Y les dije, ustedes pueden trabajar en lo que ustedes quieran si se lo proponen, dejando atrás esto que ustedes hacen, porque ustedes deben saber que eso ofende a Dios. Entonces muchas de ellas, también hombres, trabajan en webcam. Hablé con algunos de ellos porque ellos también digamos, venían con estas jóvenes a acompañarlas a comprar todos estos productos de belleza profesional que yo vendo, y me decían que ellos también estaban en ese mundo. Eran jóvenes, atractivos, guapos o bien presentados en ese mundo. Y cuando hablé con ellos, porque me gusta indagar más a fondo por qué las personas hacen lo que hacen, entonces me decían que era que ganaban muy bien, muy buen dinero, y que fuera de eso pues era un mundo que a ellos les gustaba exhibirse y que la gente los deseara. Y les dije, pero tú sabes que con este trabajo que ustedes tienen pueden dañar y destruir matrimonios. Y decían, sí, nosotros somos conscientes de que podemos destruir matrimonios, parejas, hogares por lo que hacemos. Y les dije, ustedes saben que Dios no aprueba
lo que ustedes hacen, dijeron, sí, nosotros sabemos que Dios no lo aprueba, pero nosotros no hemos buscado trabajo y no hemos encontrado excusas, porque el que quiera trabajar puede vender en la calle algún producto, puede trabajar en algo digno, sin necesidad de prostituir su cuerpo, que es el templo donde vive el Espíritu Santo, porque nosotros somos un templo. La palabra de Dios dice que somos el templo donde mora el Espíritu Santo, y cuando estas personas actúan de esa manera libre, espontáneamente, sabiendo que están en pecado y lo siguen haciendo, ellos se convierten en pecadores que a conciencia están pecando, o sea, juzgados dos veces por Dios, porque primero saben que pecan y segundo saben que están pecando y no se quieren arrepentir. Es decir, pecan con conciencia, sabiendo lo que están haciendo. Entonces, hablando con algunas de estas chicas, yo les decía, ustedes pueden trabajar en otra cosa, ustedes pueden hacer algo diferente, digno, porque algunas de ellas tenían niños y niñas, bebés y pequeñitos, y le decía, ustedes deben saber que esos niños van a crecer y van a saber que ustedes estaban en ese mundo, y muchas de ellas no querían salir de ahí, estaban acostumbradas a la plata y a ese estilo de vida, entonces son prostitutas en una categoría. Entonces muchas veces pensamos que la prostitución es solamente, vuelvo y lo reitero, las mujeres que se paran en las calles, en determinadas esquinas o sectores, y no, hay muchos tipos de prostitución. De pronto no voy a ahondar mucho a fondo, porque ustedes ya lo saben, muchos de ustedes saben cómo es que se maneja ese mundo, porque eso sale en los medios de comunicación, eso han habido muchísimos reportajes donde se habla sobre este tema, sobre la prostitución, y no es necesario que yo ahonde, yo lo voy a tratar desde el punto de vista espiritual. Entonces, volviendo, gracias, y volviendo acá, el Espíritu Santo me mostraba que muchas de estas niñas que están en ese mundo de la prostitución, realmente ellas tomaron ese camino porque hay varias cosas. Número uno, fueron manoseadas desde que eran niñas pequeñas o niños. El manoseo es cuando los adultos cogen a los niños y los tocan en sus partes íntimas y los activan sexualmente más temprano. Y esto frecuentemente es muy usual en muchas partes, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Así que me voy a acomodar acá un poco mejor para tener un manejo mucho más profundo del tema. Y me decían estas muchachas que algunas de ellas habían sido enviadas por sus propias familias o padres a la prostitución, que es cuando la mamá le dice, vaya, consiga la plata, haga lo que tenga que hacer. Cuando los papás maldicen a sus propias hijas y las llaman prostitutas y las envían a la prostitución, no solamente con su decreto que ya declararon esa palabra sobre esa niña, sobre ese niño, sino que las mandan y les dicen que hagan un tipo de trabajos con el cuerpo, que se busquen la plata, que consigan trabajo haciendo ese tipo de manejos de prostitución. Entonces vemos que no hay sabiduría en algunos padres por sus palabras y porque ellos mismos, como ya te lo dije hace unos minutos, una mujer venezolana vendiendo a sus niños por internet, sexualmente los ponía a hacer cosas terribles para ella ganarse unos $600, dijeron ahí en las noticias, con cada uno de los videos que ella enviaba de estos niños, aún con animales, y ella misma prostituyendo a sus hijos. ¿Por qué? Porque son mentes perversas, mentes enfermas, mentes torcidas y mentes que no tienen ningún temor ni respeto a Dios. Bien, entonces, ¿qué dice la Biblia de la prostitución? Vuelvo y te reitero, la Biblia habla mucho sobre la prostitución, porque la prostitución es algo que no solamente es espiritual, sino que también es algo que es muy usual, porque el enemigo lo que vino fue a
robar, matar y destruir, a robar nuestra naturaleza divina, a matar los sueños en los niños y en los jóvenes y a destruir todo el plan de Dios. Así que la Biblia habla mucho de la vida de la prostitución o de las prostitutas, de los que estuvieron en ese camino de la prostitución, tanto hombres como mujeres, porque los hombres buscan prostitutas, las mujeres se prostituyen. Eso es un comercio, se llama, eso es un comercio, está el que se vende y el que compra. Entonces veamos la historia de uno de los hijos de Jacob, que él se vendió, no se vendió él realmente, sino que él se entregó a una prostituta que era una pariente de él, que luego quedó ella embarazada de él, porque él era el papá de dos hijos que ella había tenido como esposos y ambos habían muerto y ella había quedado sin hijos. Y en la cultura era muy usual que la mujer cuando se casara pues tuviera los hijos, y ella no había podido dar a luz de ninguno de esos dos hijos de este, digamos, el papá de estos dos hijos. Ella se casó con ambos, es decir, con uno murió, se casó con el otro, también murió. Entonces ella se vistió de prostituta, salió al encuentro de este papá de estos hijos que habían muerto. Entonces ella lo sedujo y tuvo relaciones con él, y él se convirtió en una persona que por buscar la prostitución también dio a este pecado el lugar de que su propia pariente quedara embarazada de él. Eso todo es una historia, tú la puedes leer, tú la puedes estudiar. Uno de los hijos de Jacob, entonces era muy usual también en ese tiempo que los hombres buscaran a las prostitutas en las calles y en diferentes lugares donde ellas se mantenían esperando a los clientes, y vemos que era usual, porque dice en la historia que realmente esta labor de la prostitución es de mucha antigüedad, ese tipo de trabajos, porque el enemigo fue a robar, a matar y destruir todo el plan de Dios, el ser humano y la divinidad, y todo lo que es la parte que Dios creó, la creación de Dios. Entonces volvemos acá cuando vamos a Levítico 19:29 a ver qué dice la palabra de Dios. Hoy estamos hablando cuáles son los tipos de prostitución y por qué las personas se prostituyen. Levítico 19:29. Gracias, Espíritu Santo. Levítico 19:29. Gracias, Señor. Levítico 19:29. Tu palabra es hermosa, Señor. Gracias. 19:29. Muy bien. Sigamos entonces ahondando en esta palabra. Dice el Señor así en el mensaje: no obliguen a sus hijas a servir como prostitutas, eso traerá una maldición sobre ellas y sobre el país. Respeten el día de descanso y respeten también mi santuario. Yo soy el Dios de Israel. Lo reitero: no obliguen a sus hijas a servir como prostitutas, eso traerá una maldición sobre ellas y sobre el país. No obligar a los hijos a prostituirse. Entonces, cuando un padre le dice a la hija que vaya y consiga plata por medio de la prostitución, o que haga lo que tenga que hacer con tal de que lleve el dinero a la casa, él mismo la lanza a la prostitución, la envía y la maldice, la obliga. Aquí dice que no obliguen a sus hijos, a sus hijas a servir como prostitutas. Entonces vemos que la Biblia en Levítico lo manifiesta, que no debía el ser humano enviar a sus hijas y a sus hijos a la prostitución. Así que vemos que siempre hubo un deseo de que el ser humano se destruyera. Lo que el enemigo siempre ha buscado es la destrucción del ser humano.
siempre Él ha buscado que el ser humano cambie toda la naturaleza divina de Dios por las cosas que Dios no permite. Así que vemos entonces que cuando estas niñas toman la decisión de prostituirse, cuando estos jóvenes toman la decisión de prostituirse, porque la prostitución, aún mujeres de edad avanzada, ancianas, se prostituyen, no sé cómo harán ellas, pero esto ha salido en reportajes que ellas se prostituyen, desde que eran jóvenes se prostituyeron y llegaron a ancianas siendo prostitutas, o sea que ellas dicen que eso es una profesión para ellas. Y qué tristeza, y me pongo a pensar por qué las mujeres y los hombres caen en la prostitución, porque fueron manoseados, fueron violados, fueron maldecidos, vienen de una línea de prostitución, o sea, es decir, que la familia, los padres eran prostitutos o la madre era prostituta, o que viene de una línea de prostitución, porque recordemos que hay maldiciones de diferentes cosas. Por ejemplo, las personas que son fumadoras vienen de una maldición de tabaquismo, las personas que son borrachas vienen de una maldición de alcoholismo, las personas que son ladronas vienen de una maldición de robo, las personas que son brujos o brujas vienen de una maldición de brujería, de hechicería, las personas que son prostitutas vienen de una línea de prostitución. Entonces son maldiciones de las cuales habla Deuteronomio capítulo 28. Estoy ahí cerquita, no lo voy a leer porque es muy extenso, pero te lo voy a dejar como para que lo estudies, de la forma en que Dios nos dice que debemos actuar o no actuar. Bendiciones para los obedientes en Deuteronomio 28 y castigo para los desobedientes, ahí en todo el capítulo 28 de Deuteronomio tú lo puedes leer. Entonces, volviendo a nuestro tema, vemos que muchas personas tomaron el camino de la prostitución porque querían plata de manera fácil. Y realmente cuando las personas se prostituyen, en su parte física se están prostituyendo también en su parte espiritual, porque están llenando su templo, que es el cuerpo físico, con pecado. Y recordemos que en la Biblia se habla de que cuando un hombre se acuesta con una prostituta o con una ramera, ese hombre queda pactado con ella como si se hubieran casado. Es decir, que cuando un hombre le gusta frecuentar los nightclubs, los clubs nocturnos, le gustan los bares, le gustan los table night, es donde las mujeres se montan en un tubo y hacen piruetas como si fueran micas, todo ese tipo de actividades ilícitas de la prostitución, y hombres van a esos lugares y mujeres van a esos lugares. Por eso hay lugares que se dicen ser es que no lo sé porque nunca los frecuenté, entonces no te puedo decir que yo fui, porque sé que eso existe por lo que he escuchado, que mujeres van digamos, a un club donde los hombres bailan y se desnudan, y hombres van a clubs donde las mujeres bailan y se desnudan. Esto no recuerdo cómo es que se llama. El tema es que tanto el hombre como la mujer que hace ese tipo de exhibiciones se está prostituyendo, aunque ellos dicen y tienen un argumento de que nadie los está tocando, sino que los está mirando, pero de igual manera se están prostituyendo y están prostituyendo el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Así que cuando estos hombres y estas mujeres frecuentan esos lugares, estos lugares están llenos de un espíritu demoníaco que se llama lujuria, y se llama laxivia, y se llama seducción. Laxivia, lujuria y seducción, ambos, o sea, esos tres son demonios que destilan. Yo los puedo visualizar en este momento como monstruos que destilan como babas de deseo. Así me lo está mostrando el Espíritu Santo en este momento.
Así que cuando las personas van a esos lugares y las mujeres se vuelven locas con esos hombres y luego muchas de ellas les pagan a esos jóvenes para que se vayan con ella a tener ya una noche de romance por dinero, y mujeres hacen lo mismo, prostitución. ¿Y por qué ellos llegaron a estar así, en ese nivel de prostitución? Por, número uno, la ambición al dinero. Número dos, porque ellos fueron lanzados desde sus propias casas a prostituirse, los enviaron, papá, mamá los envió, les dijo vayan, háganlo, ustedes para eso tienen ese cuerpo, para eso tienen esa juventud, consigan. Y muchas mujeres tienen esta mentalidad de que dicen que si se van a ir con un hombre gratis, que mejor, ¿por qué no mejor cobrar? Ellas tienen esa mentalidad. Entonces es un negocio para ellas tener su cuerpo. Por eso es que muchas de ellas van a los gimnasios a fortalecerse físicamente para poder tener unas condiciones adecuadas físicamente para poder seguir trabajando como prostitutas, y hombres como prostitutos también. Entonces todo eso es un mundo muy fuerte donde hay un manejo y hay diferentes demonios que controlan a esas personas que se prostituyen, y las personas que están en la prostitución son las personas más tristes, porque esas personas tienen un gran vacío en el corazón, porque se han entregado a tantas personas, como dice la Biblia, que cuando un hombre se une a una mujer ramera o prostituta, queda unido a ella como eternamente. ¿Por qué? Porque para Dios la sexualidad es muy importante, para Dios la sexualidad es un pacto. Y realmente cuando una mujer y un hombre se unen, se pactan, es decir, espiritualmente quedan unidos. No sé si tú has visto cuando dos perros se unen, cómo quedan, quedan agarrados, no se pueden soltar, quedan pegados. No sé cómo funciona la situación, pero así los he visto por las calles a veces, que les pasa eso. Eso mismo le sucede al hombre o a la mujer que se va con un hombre o una mujer que practica la prostitución, entonces quedan unidos. Así que cuando hablamos de la prostitución, a mucha gente no le gusta, porque dicen no me toquen los callos, no me toque el área donde yo estoy susceptible y donde me siento identificado, porque hay hombres que están de fondo en ese mundo. Hay hombres que no aman a una mujer, sino no tienen a una esposa a quien amar, sino que ellos están en ese mundo. Ellos van a esos lugares a buscar muchísimas experiencias y situaciones, porque están ellos mismos atados a un demonio de lujuria, lascivia y concupiscencia, desórdenes sexuales, sodomía. Hay muchas cosas que se mueven allí, en ese mundo sexual. ¿Y por qué? Tú me preguntarás, ¿por qué estoy hablando hoy de este tema? Porque sé que mucha gente está luchando con el tema sexual, y sé que muchas personas no entienden qué les está pasando en su vida personal. Muchas veces personas no entienden que esto que les pasa de prostituirse ni de ir de un lugar a otro a buscar placer es porque hay un espíritu demoníaco que los gobierna. Es un espíritu de fornicación. Es un espíritu, fornicación significa quemar tu cuerpo en el pecado. Y muchas personas están metidos en ese mundo, hombres y mujeres, y no saben ya cómo salir de ahí. Están totalmente sumergidos en ese campo. Así que vemos entonces que lo acabamos de leer en Levítico 19:29, que no obliguemos a nuestros hijos a que se vayan a prostituir, y ni siquiera lancemos palabras para ellos, que padres lo han hecho y madres también, que le dicen a los hijos: usted solamente sirve para ser una prostituta o un prostituto, váyase de la casa, consígase un mozo. O sea, lanzan a los hijos a ese mundo. Bien, la prostitución espiritual. La prostitución espiritual es cuando la persona tomó la decisión de adorar imágenes, adorar ídolos, adorar otras cosas que no son de la palabra de Dios.
Cuando una persona se prostituye es porque le entregó su vida espiritual a otra fuerza o a otra creencia o a otra filosofía. Las personas que trabajan en la nueva era, las personas que trabajan en el ocultismo, las personas que hacen brujería, las personas que hacen satanismo, las personas que están en las sectas, las personas que prenden velas, las personas que adoran imágenes, las personas que hacen novenas, las personas que van a hacer estas procesiones, las personas que hacen promesas de irse de rodillas hasta de Buga al Señor de los Milagros. Todo eso se llama prostitución espiritual. Y muchas veces las personas piensan que están haciendo bien cuando realmente están haciendo mal. Así que cuando hablamos de prostitución espiritual es por eso que Dios lo dice, mucho en la palabra lo reitera, que todos nosotros nos hemos descarriado, que todos nosotros nos hemos ido en pos. En pos significa detrás de ídolos, de creencias, de prácticas, de hacer cosas, de practicar cosas que no le agradan a Dios. Y cuando las personas están en prostitución espiritual es porque se entregaron a diferentes cosas que Dios no permite que nosotros practiquemos. Y hay mucha gente que está en la prostitución, tanto física como espiritual, porque ahorita voy a retomar lo de la prostitución física, porque hay otro complemento para ese tema, pero como para darle un poquito de descanso a la prostitución espiritual y física, estoy hablando sobre la espiritual, porque en la espiritual es cuando las personas tomaron la decisión de servir al enemigo con una vida falsa espiritualmente. Todos estos que ya expliqué, yo lo expliqué muy claramente en la primera y segunda parte de la prédica. ¿Qué es la verdadera y la falsa espiritualidad? Lo puedes ver en este canal. Y ahí expliqué que muchas personas se han entregado a diferentes prácticas que son espirituales, pero son prostitución espiritual. La prostitución espiritual es cuando personas practican cosas en rituales, en magia, hacen todo tipo de hipnosis, regresiones, personas que hacen acupuntura, todas esas personas que hacen invocación de demonios, todo lo que hacen la carta astral, todos los que hacen esto de la metafísica, todo eso es espiritual, pero es prostitución. Y por eso es que Dios les dice, ustedes decidan a quién van a servir. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Ellos no querían adorar a Dios de manera santa, no querían adorar a Dios de la manera en que Dios dice, sino que ellos querían adorar un becerro hecho por sus propias manos. Es decir, que cuando ellos estuvieron en el desierto se prostituyeron espiritualmente. ¿Y por qué lo hicieron? Porque ellos estaban habituados a la prostitución espiritual que había en Egipto. En Egipto se practicaba todo tipo de cosas que no agradaban a Dios y ellos estaban acostumbrados a ese tipo de experiencias, y cuando salieron de Egipto al desierto para entrar a Canaán, la nueva tierra, donde fluía la leche y la miel, la tierra de la promesa, ellos no querían tener una vida de santidad que le agradara a Dios, sino que ellos querían seguir prostituyendo su vida espiritual como lo hacían en Egipto. Así que vemos que la prostitución espiritual es muy usual en el pueblo de Dios, porque muchas personas que yo conozco, que no digo los nombres porque no es necesario, muchas de ellas prostituyen su vida espiritual porque tienen una doble forma de vida. Por un lado tienen la Biblia y por el otro lado también están casados con el mundo y las prácticas del mundo, y uno los ve y tienen un enredo emocional y espiritual gigante.
hace un poquito de tiempo. Ustedes saben que los que son testigos de Jehová, ellos tienen una confusión muy fuerte, porque ellos están en prostitución espiritual también, porque ellos a la Biblia le pusieron ideas humanas y la prostituyeron. La Biblia es santa, es la palabra de Dios. En esta palabra hay todo lo que tú necesites, medicina, hay respuestas. Vamos a hacer silencio, por favor. Gracias. Hay respuesta, hay medicina. En esta palabra hay consuelo. En esta palabra hay consejos. En esta palabra hay esperanza. En esta palabra hay amor. Todo lo que tú necesites. Y la persona cuando toma la decisión de no obedecer la palabra, entonces entra en una rebelión, que es, dice la Biblia, que ser rebelde es lo mismo que ser brujo o que practicar la brujería. Y vemos entonces que la prostitución espiritual es cuando las personas a esta palabra le ponen otros temas, otros textos, otros argumentos, otras ideas, otras filosofías, otras creencias y otras prácticas que no están en la Biblia. Entonces, ¿qué hacen? Prostituyen, no la Biblia, la Biblia es santa, la Biblia es la palabra de Dios. Prostituyen la vida espiritual de ellos. Y cuando uno habla con un testigo de Jehová, ellos son cerrados a muchas cosas. Y tienen unas prácticas que aparentemente son muy buenas, pero tienen otras que son terribles, porque ellos están en prostitución espiritual. Todos los que estén en una secta, todos los que estén en una falsa religión, todos los que estén siguiendo otras cosas que no es esta palabra, están en prostitución espiritual. Por eso es que las personas que estudian filosofía y letras son gente deprimida, porque estudiaron tanta filosofía y letras, o sea, letras es textos, que no tienen argumento de nada que sea sólido, que tenga base, sino que son textos. Filosofías son pensamientos, argumentos, conocimientos que son inventados por los hombres, de la mente humana, de los pensamientos humanos, de diferentes mentes, de diferentes humanos que pensaron de esta y de aquella forma y que unen todas esas filosofías y la entregan en la universidad en una materia, en una carrera que se llama Filosofía y Letras, y lo que hacen es confundir a la gente. Y la gente más deprimida es la que estudió Filosofía y Letras. ¿Por qué? Porque no encontraron la medicina que necesitaban para su alma. El alma necesita medicina. ¿Y la medicina dónde está? Aquí. No porque yo lo diga, es que está comprobado que la Biblia lo sana a uno. Física, espiritual, mental. Es decir, en todas las áreas. Así que entonces en la prostitución espiritual se dan todos esos pasos que la gente determina que quiere servir a otros dioses muy diferentes a nuestro Creador. Por eso es que vemos, por ejemplo, que en la China la gente que cree en el dragón, realmente el dragón significa Satanás, ellos creen en eso. Esa es la filosofía de ellos. Filosofía significa un pensamiento, una creencia arraigada, algo que se estableció, un argumento en esa persona. Y la filosofía también la filosofía de los Hare Krishnas, la filosofía de todas estas personas que tienen diferentes pensamientos y corrientes. Corrientes es que un grupo se fue por esa fuerza que los impulsó a irse a determinada filosofía, secta, religión. Jesús no vino a traer religiones, sectas, ni corrientes. Él vino a traer, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Es decir,
Jesucristo es el Hijo, el Padre es el Creador. Si quieres ir a Dios, tienes que conocer al Señor Jesucristo, para que Él, a través de Él es el mediador entre nosotros y Dios. No hay otra fuerza, no hay otro puente, no hay nadie más que nos pueda conectar a Dios. Entonces, ya para ir redondeando, en Proverbios 23, 27 y 28 lo voy a leer, Proverbios 27 y 28. Hoy estamos leyendo qué es la prostitución y por qué las personas se prostituyen. Entonces, en Proverbios 23, ya llegué acá, 23, 27 y 28, bien. 23, 27, 28. No hay nada más angustioso que enredarse con la mujer infiel. Esa mujer es como los bandidos, se esconde para atrapar a sus víctimas y una a una las hace caer en sus redes. Léelo, estoy leyendo el lenguaje actual de la Biblia y dice que no hay nada más angustioso que caer en manos de una que enredarse con la mujer infiel. Entonces la Biblia lo habla, que los hombres que se enredan con una mujer que es prostituta, o sea, infiel, puede tener esposo pero está con otros, o puede que no tenga esposo pero está con hombres, con el uno, con el otro. Prostituirse es realmente regar su sexualidad por todas partes, y para Dios la sexualidad es tan importante. Es por eso que Él no permite las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque realmente la sexualidad es el pacto, la unión, y por eso dice la Biblia, vuelvo y lo reitero por tercera vez, quien se une a una prostituta, a una ramera, queda unido con ella para siempre, y si se une a 1000 rameras, está unida de por vida con ellas. ¿Qué tiene que hacer un hombre que practica la prostitución? Que va a los bares, que va a los antros de prostitución y se une con todas esas mujeres. Tiene que renunciar a toda esa ligadura de almas, ligaduras que él se unió su alma con esta prostituta y unió su alma con esta. O sea, hazte de cuenta que él tiene muchas mujeres en su vida por haberse acostado con diferentes mujeres y quedan unidos. Así sean muchas, él está unido con todas ellas, o ella está unida con todos ellos espiritualmente, porque se pactó con la sexualidad. Entonces por eso Dios dice que solamente en el matrimonio hay relaciones sexuales, porque hay unión que debe ser de por vida. Pero algunos no han entendido eso. Entonces, digamos, cuando un hombre es prostituto, que le gusta ir a todos esos antros, o que ese mismo hombre se prostituye por dinero. Hay hombres que se van con mujeres por dinero, por un carro, por una tarjeta de crédito, por ropa bonita, por comer mejor, por vivir en un mejor apartamento, casa. Ellos se entregan, ellos se venden como si fueran prostitutos también, porque a veces pensamos que solamente la mujer es prostituta, pero el hombre también, porque yo sé que hay muchos hombres que se han entregado a mujeres por dinero, y esas mujeres se han entregado a hombres por dinero. ¿Qué hace una vieja con un joven? Él se vende a ella por plata. ¿Qué hace un viejo con una joven? Ella se le vende a él por dinero, así de simple. Ese cuento de que es que yo lo amo, que es que ella me ama, eso es falso. Ahí hay un convenio y es comercial. Digamos, yo te doy, pero tú me das. Entonces, la prostitución espiritual es todo eso que te acabo de mencionar. Son canjes, son cambios, son convenios, son tratos, son contratos. Entonces, porque las personas llegaron ahí por ambición, por puro deseo de plata. ¿Por qué? Porque es el ser humano el que piensa mal. Dios todo lo hizo bien. El ser humano es el que está totalmente corrompido. La palabra corromperse es dañado. Corrompido es dañado. La prostitución física entonces es cuando la mamá
al mismo ejemplo que